Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos de Utrera y en el día de hoy vamos a ver una partida de la primera ronda del torneo de Lindores que enfrentó a Magnus Carlsen con Grischuk, el jugador ruso, en la cual resultó victorioso el campeón del mundo Magnus Carlsen. Vamos a ver que la partida empezó con una berlinesa, E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6. Ya sabéis que la berlinesa siempre, bueno, desde los últimos 10 años o casi 20 años ya, desde que la hizo Kranich en su match por el campeonato del mundo contra Garry Kasparov, pues se ha empezado a hacer más y más y ahora es una de las aperturas principales, ¿no? En la élite. Y Grischuk es precisamente uno de esos jugadores que la hacen de negras prácticamente cada partida. Manu elige de 3, que es una de las líneas que da lugar a posiciones más interesantes. Digamos que el finalito después de enroque y de 4 o enroque y torre 1 son posiciones que si bien también se pueden jugar a ganar, obviamente, con T3 vamos a conseguir posiciones más desequilibradas. Alfil C5, alfil por y peón por. Comiendo un C6, el blanco lógicamente se ha asegurado ya que la posición sea desequilibrada porque el negro tiene pareja de alfiles, pero a cambio el blanco tiene una estructura más compacta, el negro tiene peones doblados, el peón de 5 este está un poco raro y bueno, como la posición muchas veces no va a ser tan abierta, a veces la pareja de alfiles no va a ser tan importante, ¿no? Caballo C3 por parte de Magnus, una línea que la verdad es que no es tan normal, últimamente no se ha realizado tanto. Bueno, simplemente desarrolla una pieza, muchas veces el caballo se puede llevar por E2 G3 y espera que el negro se enroque también para decidir ya si me enroco corto o largo. En este caso Grischuk se enroca, la jugada dama E7 también es posible, en cualquier caso tampoco es que ninguna de estas jugadas vaya a cambiar muchísimo el carácter de la posición. Y alfil E3 por parte de Magnus, ¿no? En general, a la élite no le gusta comer en E3. La mayoría de veces que he visto que le hacen este alfil E3, casi todo el mundo se retira a D6. Después de alfil por E3, peón por E3 y dama E7, la posición del negro está bastante bien. De hecho, según el módulo incluso es completa igualdad. Pero bueno, está claro que la posición sigue siendo súper desequilibrada. El blanco va a intentar aprovechar que la columna F, digamos, se puede doblar aquí. Y tiene una posición muy sólida con un buen centro de peones que, como veis, controla muchísimas casillas. De manera que tampoco es fácil para el negro aquí ejecutar un plan de acción razonable, ¿no? Va a ser más bien el blanco el que tenga más facilidad para mejorar sus piezas, porque el negro es verdad que puede hacer C5, B6, no sé qué, pero el blanco va a aguantar ahí con B3 y tal, y no es fácil que el negro consiga una ruptura satisfactoria en esta posición. Por eso creo que muchas veces se evita con negra este tipo de posiciones, aunque creo que objetivamente debe ser igualdad. Cualquier caso Grischuk hacia alfil d6 y alfil g5 por parte de Magnus. La idea de esto, bueno, entre otras razones, ahora el negro, como el alfil está en d6, tarda en desclavarse dos tiempos. ¿Qué quiere decir? Pues por ejemplo, si el blanco hiciera alfil g5 en esta posición, el negro se podría desclavar directamente de un tiempo con dama d6, lo cual tampoco cambia tanto el carácter de la posición, pero es verdad que ya puede mover el caballo más libremente y siempre es molesto tener una clavadita ahí, ¿no? Sin embargo, después de alfil E3, alfil D6, alfil G5, la casilla de 6 se la ha privado a la dama, de manera que ahora para desclavarse va a tener que hacer dama E7, dama E6 o un alfil E7 que ya va a ser un poco más turbio porque el peón de 5 está cayendo y ya va a haber que meterse en un cálculo un poquito más concreto, ¿no? Con lo cual la idea de Carlsen es interesante. Ya os digo yo que a Grischuk no le agrada esta clavada, pero bueno, él sigue jugando con normalidad. Por ejemplo, una jugada como alfil G4 ahora sería un error, porque básicamente el negro está enrocado y el blanco no. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, por ejemplo, una línea como H3, alfil H5 y G4, si el blanco estuviera enrocado corto, esto sería bastante peligroso para la blanca, ¿no? Incluso en enrocado corto sería interesante. Pero sin enrocar corto es que es muy bueno, ¿no? Porque ahora vamos a llevar el caballo 2G3, dama la sacaremos y probablemente nos enroquemos largo. Y vamos a aprovechar este H3G4 que hemos ganado dos tiempos por toda la cara para encima atacar el rey de las negras. Ya siempre lo he dicho más de una vez que cuando pones una pieza delante de los peones de tu rival y este no se ha enrocado, pues es probable que te gane varios tiempos con ellos, ¿no? Alfil G5, dama E7, jugada natural. Como digo, el negro quiere buscar en algún momento ese dama E6 para poder desclavarse. Es verdad que la clavada no es tan molesta, pero nunca agrada, ¿no? Siempre tienes que estar preocupándote de que te lleven un caballo o de un H3G4, dama de 2 enroque largo, y te da muy poca flexibilidad en esa clavada, porque no puedes mover ni la dama ni el caballo, ¿no? Bueno, aquí Carlsen sigue con jugadas súper flexibles. Hace dama E7, hace la jugadita H3. Con H3 de nuevo controla casilla G4, algo útil, prepara la jugada G4 y también puede seguir enrocándose corto, pero también puede enrocarse largo. Esto a Grischuk
le puede llegar a molestar. ¿Por qué? Porque digamos, si el blanco se enrocara corto, probablemente Grichus se tirará con B5 ya, ¿no? Pero por ejemplo, si ahora Grichus se tirara con un B5, ahí un poco a lo loco, ahora el blanco se enrocaría corto y B5, lejos de estar atacando al rey de las blancas, sería más bien una debilidad. Por eso el blanco juega con esto de poder enrocarse los dos flancos, ¿no? Para que al negro le sea un poco más difícil, digamos, avanzar con sus peones y que tenga que hacer jugadas más flexibles, que si bien son flexibles también pueden ser que retrasen un poco sus jugadas, ¿no? Torre 8 por parte de Grichus, que la verdad es que no me gustó mucho esta jugada. La torre ahí en E8 es verdad que está bien colocada, pero creo que era un poquito más preciso una jugada como A5 en esta posición. No es tan comprometedora como B5, es decir, si aquí el blanco se enroca, puedes ir con A4 y ese peón aquí no causa ninguna debilidad, mientras que el peón en B5 sí que es algo que no está tan claro que queramos tener, ¿no? Y si el blanco juega con A4, esto debilitaría la casilla B4, lo cual, bueno, por ejemplo, después de B6, G4, alfil B4, daría una posición bastante buena a las piezas negras. En cualquier caso, Grichus hace torre 8, juega también súper normal, pon la torre en esa casilla, deja la casilla F8 libre para el alfil en muchas posiciones, incluso para el caballo, después de que la dama se desclave, así que no es una jugada que se pueda criticar realmente. Y Carlsen ya se tira al cuello con G4. Quizá objetivamente esto no sea lo mejor, pero realmente es súper interesante esta idea del campeón del mundo. La dama de D1, voy a recordaros que sigue en la casilla inicial, ¿no? Pero como el centro, digamos que está tan cerrado, a la negra realmente le cuesta abrir ahí un poco, por lo que el rey del blanco está bastante seguro aunque esté ahí, ¿no? De nuevo, aquí sí que creo que Grichus cometió un error con dama E6. Sorprendentemente esta clavada en este momento casi le estaba favoreciendo a las negras. Voy a explicar por qué. Digamos que el negro hiciera la jugada A5 como antes. Probablemente el blanco hubiera hecho A4 y después de alfil B4 se llega a la posición que hemos comentado antes. Sin embargo, tras dama E6 existe la jugada caballo H4, que es muy molesta, porque este caballo en F3 está mal colocado y ahora se puede mejorar. Vamos a ver qué pasaría si contra A5 nos hacen caballo H4, que puede parecer, bueno, pero ahora es mejor, ¿no? Porque encima estás clavado y te viene a F5. ¿Qué pasa? Pues de nuevo, esto se justifica con táctica, que la dama esté mejor en E7. Ahora después de la jugada H6, si se toma en F6, lógicamente después de dama por has conseguido la pareja alfil y el caballo en F5 tampoco te va a molestar tanto. Y el verdadero problema que tiene la blanca es que si el alfil se quita, cosa que sí se puede hacer con la dama en E6, y de hecho H6 ahí sería una muy mala jugada, como vamos a explicar a continuación, ahora sí existe la jugada caballo por E4, porque el caballo está en el aire. De manera que A5 sería una idea también profiláctica contra el plan del blanco que era caballo H4. Sin embargo, vamos a ver que después de dama E6, Carlsen hace con buen criterio caballo H4 y a diferencia de la posición anterior, si ahora Grichus hace H6, simplemente el blanco se puede quitar y al no existir ese caballo por E4, porque básicamente la dama no atacaría el caballo, perdón, pues ahora F5 sería una gran casilla, G6 va a ser más difícil de realizar porque tiene un peón H6 y por lo tanto H6 sería una mala jugada. De manera que dama E6, es curioso que desclavándote le den más opciones al blanco y menos flexibilidad a las negras, ¿no? Pero el ajedrez es un juego más concreto y esta es otra de esas veces que se demuestra, ¿no? Ahora te están saltando F5 y la posición empieza a ser molesta, porque un caballo ahí es... Bueno, para empezar, si lo comen siempre te van a comer de G, lo cual va a abrir la columna G para la torre, que es algo que no quiere. Hacer una jugada como G6 debilitaría mucho las casillas negras, y dejar al caballo ahí, que es probablemente lo que va a tener que hacer el negro, y de hecho lo que hizo en la partida, pues ya te digo yo que tener un caballo en F5 ahí en medio del tablero saltándote a todos lados es muy molesto y va a crear muchos temas tácticos, ¿no? Este caballo de 7 Grichus, juega normal, quiere retirar el caballo para algún lado, también para eso ha quitado la dama, ¿no? De esa clavada para poder mover el caballo y ya también que el alfil de G5 haga un poco menos con su vida. Caballo F5 por parte de Carlsen y caballo C5 por parte de Grichus. Por supuesto, Carlsen no quiere tomar aquí, ni mucho menos. De hecho, después de caballo por y peón por, la posición ya sería mejor para las negras. Ese alfil de D6 es una patata, o sea, está chocando con todo. Es prácticamente un peón. Así que no queremos cambiar nuestra mejor pieza, que es nuestro caballo F5, por ese peón, ¿no? Y Carlsen, de nuevo, sigue con la dama en D1, pero no le preocupa. ¿Por qué? Porque como realmente el negro no está haciendo avances con los peones, con las piezas tiene muy difícil realizar un ataque contra una posición tan sólida, ¿no? Realmente necesitas una ruptura de peón para poder romper el centro ese y conseguir algo contra el rey de la blanca. Así que Carlsen sigue con toda la calma del mundo H4 y quiere seguir avanzando poquito a poco, ¿no? Y aquí Grichus hace alfil F8, jugada natural.
Y aquí Carlsen cometió una pequeña imprecisión que además me ha parecido súper instructiva porque es un tema que yo mismo no me había dado cuenta nunca. Mira que este tipo de posición lo había visto bastantes veces. Carlsen hizo la jugada H5, que es la jugada más normal de la historia, ¿no? Parece súper normal, sin embargo creo que es una pequeña imprecisión. Después de F6, alfil E3 y una jugada como dama F7, que fue la que se realizó en la partida, al negro le va a dar tiempo de hacer H6, porque G5 ahora no se puede, y va a ser más difícil para las blancas conseguir romper ahí, a pesar de que la posición va a ser más cómoda, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que aquí el blanco tenía una idea profiláctica de ataque muy buena, que era quitar el alfil, ¿no? Por ejemplo, una jugada como dama F3, sin hacer H5. De nuevo, si ahora el negro hace H6, simplemente te quitas, y como tienes el peón de H4, a las negras no le da tiempo de bloquear la posición con F6, ¿no? Por ejemplo, si H6 me quito y si una jugada como F6, te meto G5 y te destruyo, ¿no? Porque el peón está en H4 apoyando esa ruptura. Si el peón estuviera en H5, no se podría por F por G5. Digamos que el negro a dama F3 podría hacer una jugada como B5 y de nuevo, si H5 pasaría algo similar a lo que hemos comentado, ¿no? Si H5 te hace una jugada como H6 y tras alfil E3 F6, de nuevo esto no es tan fácil de romper con un G5. Si bien hay posibilidad de hacer un sacrificio o algo así, a la larga si no tienes cuidado te puede llegar a quedar hasta peor. Pero aquí de nuevo una idea súper bonita que es quitar el alfil tanto a E3 como a E2. Vamos a ver a E3. ¿Cuál es la idea de esto? Pues ahora se amenaza a H5 con la diferencia de que si te hacen H6 no te ganan un tiempo de manera que te da tiempo a hacer G5. O sea, digamos que el negro hace una jugada random como A5 y ahora hacemos H5. ¿Cuál es la diferencia de esto? Pues ahora si te hacen H6, como digo, no te atacan el alfil, de manera que sí te da tiempo a romper con G5. Esta idea, la verdad es que yo no me había dado cuenta nunca y es muy precisa porque el alfil en G5, lejos de estar bien colocado, realmente te está molestando. Así que lo quitamos primero para luego realizar el avance y que así no nos bloqueen. De hecho, vamos a ver que la partida podría continuar con, por ejemplo, H5 y si una jugada como A4, pues ya se podría, por ejemplo, una idea del blanco sería hacer H6 y a G6, colocar el caballo en G7, que si te lo comen, pues debilitaría mucho las casillas negras y si no, pues bueno, básicamente te come una calidad. Justo en esta posición parece que alfil por C5 es más precisa, pero bueno, tampoco me voy a meter en detalles concretos porque lo que quería enseñar era más bien esta idea de quitar ese alfil antes para luego poder avanzar. También una jugada como F6, de nuevo, crea un punto de ruptura, no te da tiempo a bloquear y te viene G5. En cualquier caso, Carlsen hizo la jugada H5, que es una jugada súper normal. Sin embargo, era un poco menos más precisa que lo que acabamos de mostrar. Lógicamente, Grichu tiene que bloquear eso. Si le meten un peón en H6 y luego el caballo en G7, se le van a quedar muy débiles las casillas negras, ¿no? Sigue con F6, alfil E3 y dama F7. No hace H6 directamente, pero bueno, realmente la va a hacer en la jugada siguiente, así que tampoco cambia tanto. G5 no se puede, porque la dama en F7 se ha puesto aquí para presionar. Y después de F por, pues te van a comer el caballo y te quedas tieso. Y aquí Carlsen sigue haciendo jugadas bastante sorprendentes. En este caso hace F4, que es una muy buena jugada. Puede parecer que abre la posición y que el rey está en el medio, pero de nuevo, tiene una estructura tan sólida en el centro que no le importa abrir ahí, porque le da tiempo perfectamente de quitar la dama F3 y luego enrocarse. Precisamente hace F4 para que así pueda quitar la dama F3 y no tenga que poner la N2 donde puede quedar expuesta la torre de E8. F4, y Grichu toma y alfil por. De nuevo, parece que el negro tiene aquí todo colocado, pero una estructura tan sólida que no le da tiempo a hacer nada a las negras. B5 por parte de Grichu. Está claro que Carlsen se va a enrocar ya aquí en el lado largo, ¿no? Bueno, se puede enrocar en el lado corto, pero ya también sería un poco más loco, así que una jugada como B5 no sería tan importante la debilidad. Dama F3 por parte de Carlsen. Y hemos llegado a esta posición donde, si bien la posición del negro está bastante sólida dentro de lo que cabe, por ejemplo, una jugada como H6, el blanco está mejor, porque tiene muy buenas piezas simplemente, pero la posición del negro es mucho mejor de lo que parece, ¿eh? Esta dama y esta estructura en general es súper sólida y no va a ser nada fácil para blanco conseguir un G5. Y poco a poco, si el negro consigue ponerse ahí con A6, caballo E6, C5, alfil B7, se puede llegar a quedar muy bien. O incluso caballo D7, caballo E5, C5 es otro plan que tiene. Pero Grichu hizo caballo E6 directamente en lugar de H6 y bueno, Carlsen hizo la jugadita alfil E3. Y tiene que tener cuidado Grichu porque ahora existen planes con E5 para llevar el caballo E4 en muchas posiciones. Y esto es bastante peligroso, como vamos a ver. Ese caballo en E6 creo que no está tan bien colocado, ya que cierra la acción de la torre en la columna E. Grichu hace alfil B7
quiere colocar el alfil ahí, ya que en algún momento después de un C5 puede empezar a activarse. Aunque creo que era necesario hacer una jugada como caballo G5 para tomar aquí y cerrar definitivamente eso, lo cual hubiera dejado con una posición ventajosa para Carlsen, pero de nuevo creo que la práctica no era tan fácil. Luego después del alfil B7, el alfil ahí, es verdad que tiene un futuro, un plan de futuro, pero realmente es que no se va a conseguir abrir esa diagonal. Enroque por parte de Carlsen, por fin se enroca, B4 y caballo A4. Esto ha dejado otra pequeña debilidad en C5, que si bien está controlada bastante bien de momento, también estas dos piezas son las que se están encargando de defender de alguna manera las casillas negras del rey, y ya sabemos que cuando una pieza tiene que hacer dos funciones muchas veces se ve sobrecargada, como fue el caso de esta partida. C5 por parte de Gricho, juega súper normal, quiere hacer alfil C6 para cargarte ese caballo, y bueno, digamos que si el blanco tiene que hacer B3 y B por, pues se debilitaría muchísimo el enroque. Pero Carlsen tenía aquí un plan bastante más preciso que todo eso. Aprovechando lo que acabamos de decir, este caballo y este alfil están realizando la doble función de defender tanto el flanco de dama como el flanco de rey. Para ello, Carlsen hace H6. Lógicamente el negro tiene que cerrar, o sea, si te dejas comer el G7 y abres esta columna, además te dejas de la casilla H6, te van a reventar, así que tienes que hacer G6, no te queda más remedio. Y aquí viene el verdadero bombazo de Carlsen, ¿no? Una jugada que era muy fácil de comerse, que es caballo G7. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora este caballo, que no hace nada, y no sé por qué ha hecho una flecha rara, va a saltar a C5 en muy buenas condiciones, y este alfil va a seguir siendo una patata porque va a seguir chocando con toda la estructura blanca y no tiene ningún punto claro de ataque, ¿no? Por ejemplo, si caballo por G7, peón por y alfil por, es verdad que con esto el negro mantiene el alfil, que puede parecer que es mejor opción, sin embargo es que después de caballo por, digamos que el alfil se mueve a algún lado, y una jugada como dama H3, están presionando ahí, las piezas del blanco están súper sólidas, es muy difícil para las negras moverse, ¿no? Una jugada como alfil H8, bueno, hay muchas jugadas buenas, pero digamos que, por ejemplo, torre H2 para torre H1 es un plan suficientemente bueno, y de hecho el módulo de ya da aquí casi más 4, ¿no? Así que imaginaros un más 4 en una posición que no tiene ni peón de más, ¿no? Lo mala que debe ser. Gricho hace alfil por G7 y a peón por C4, que era la mejor chance que tenía, tanto práctica como objetivamente. Con esto, bueno, planea intentar llegar a un final de alfil de distinto color, que ya sabéis que tiene chance de tabla, sin embargo, cuando hay alfil de distinto color y siguen existiendo las piezas mayores, realmente los ataques pueden ser muy fuertes, porque básicamente tienes una pieza más que controla las casillas de un color que tu rival no controla, ¿no? En este caso, las de color negro. Por eso, acertadamente, Carlsen hace caballo C5 y tras caballo por alfil por. Y ahora, bueno, llegamos a esta posición que de nuevo, el blanco no tiene ningún peón de más. De hecho, si le comen en G7 tiene uno de menos. Pero esto no es ni mucho menos importante. ¿Qué cosas son importantes aquí? Esta estructura de las negras, ¿no? Si ese peón estuviera en G7, perdón, si el peón de G6 estuviera en G7 y ese de G7 estuviera, yo qué sé, en F2, por decirlo, la cosa seguiría estando mejor, pero no sería tan grave. El problema de que el peón esté en G6 es que F6 es súper débil y por lo tanto toda esta diagonal es súper débil. Y bueno, más allá de los temas técnicos, es que te viene una idea muy fuerte que es alfil F8 seguido de torre por H7 y torre H1, que realmente es que te va a obligar a comerte una calidad. C por D, C por D, una jugada como dama por A2 no llevaría nada, porque realmente es la dama sola contra varias piezas, y después de dama por F6 te viene torre F1 e incluso ideas con dama F8, ¿no? Que te están matando aquí en algunas posiciones. O torre por H7, es que realmente el blanco tiene muchísimas amenazas. A5 por parte de Gricho. Era lo que digo, es verdad que el blanco podría jugar esta posición poquito a poco, con planes como torre de 2, torre H2 y alfil de 4, y de hecho esto es bastante bueno, y también sería ventaja decisiva, pero es que la idea que hace Carlsen es muchísimo más fácil, ¿no? Materializa la ventaja en una jugada que siempre está bien porque te quita mucho trabajo de encima, ¿no? Hace alfil F8, que es una jugada que amenaza torre por H7, ¿no? Por ejemplo, digamos que el negro sigue con A4 y se olvida de todo, te meten torre por H7 y a rey por sigue jaque y mate, ¿no? Eso es un plan que no puede evitar las negras, de manera que no le queda más remedio que transformar esta posición triste en un final pues más triste todavía. Torre por F8, peón por F8, torre por F8. Y ahora sí que el peón de A2 está cayendo, quitamos el rey a B1, defendemos las debilidades y la torre viene a C1. Por si esto fuera poco, encima tenemos la típica estructura que no se puede realmente realizar una ruptura, ¿no? Si haces A4, A3 te van a hacer B3, y si haces A4, B3, como sucedió en la partida, te hacen A3. Así que realmente el rey del blanco en B1 está súper seguro. Es verdad que el negro tiene un peón por la calidad.
Sin embargo, al existir tantas columnas abiertas y tantas debilidades por parte de las negras, realmente es muy difícil que consigan igualar la posición. Si esta posición, de nuevo, el peón estuviera en G7, por ejemplo, sería mucho mejor, porque ya puedes con H6 cierras dos columnas de alguna manera, solo te tienes que preocupar por este peón de C, pero de nuevo, es que el peón de C es súper débil. Dama de 7 por parte de Grischuk. Bueno, quiere llevar la dama a una posición un poquito más centralizada. Torre C1, llevando la torre a la columna semiabierta. Además tiene una casilla en C5 bastante buena, que le gustaría poner la torre si pudiera ser posible. A3, dama E3, jugada bastante buena también, porque controla casilla D4, que podría ser una casilla de entrada interesante para la dama del negro, después de una jugada como A3, B3. De manera que, por ejemplo, una jugada como A3 ahora, B por A3 es buena, pero bueno, supongo que Carlsen hubiera hecho B3. Aunque bueno, conociendo a Carlsen, que es tan bueno, igual come y hace torre C3 con toda la calma del mundo y realmente esto era la mejor opción. En cualquier caso, creo que Grischuk debería haber hecho A3 y ver qué pasaba, porque creo que después de B por A y torre C3 la posición no es tan fácil en la práctica, aunque objetivamente está ganada. Sin embargo, Grischuk pasó, hizo torre F7, está defendiendo aquí de alguna manera un poco pasiva. Y Carlsen sigue mejorando sus piezas, en este caso hace torre C4. Toca un poquito los dos peones, está forzando ya a Grischuk a alguna posición. Ahora sí que A3 no es posible, pues simplemente tras torre por B4 es una versión muy empeorada de lo que era antes, ¿no? De manera que Grischuk se esfuerza a hacer B3 y ahora sí que te hacen A3. Y a diferencia de antes, digamos que ahora las casillas que tiene débiles el blanco son las blancas, ¿no? Si esto lo comparas con esta posición, pues es mucho más grave, ¿no? Porque es más fácil que te den un mate en B2 o que el peón de D3 se te quede débil en este tipo de posición. Bueno, B3, A3 y dama por G4. Grischuk dice, bueno, estoy tieso, por lo menos me voy a comer un peón y a ver qué pasa, ¿no? Carlsen se come este, que es un peón bastante importante porque sujeta al DB3 y además ya le deja a las blancas con un peón pasado que en algún momento pues va a ser súper importante. Y aquí Grischuk comete una jugada que realmente es completamente perdedora, pero bueno, es que la posición realmente ya estaba bastante perdida, ¿no? Esta es la jugada de F5, que es una jugada que tácticamente parece que es buena porque, bueno, estás aprovechando las dos diagonales, bueno, la fila de la diagonal. Sin embargo, el problema de esto es que abres más las casillas para tu rey, ¿no? El rey ahora está más inseguro y después de la jugada torre de 4, pues de repente todas las piezas del blanco se empiezan a coordinar. Viene un torre de 8, viene un dama H6, viene un dama de 4. El alfil de B7 sigue chocando con un muro en E4 porque realmente no le da tiempo a activarse. Y bueno, la dama de G4 tampoco ayuda mucho a la defensa porque está ahí, digamos que esta propia cadena de peones está previniendo a la dama de venir a la defensa, así que son las dos torres del blanco y la dama contra una torre, lo cual hace que las matemáticas sean bastante sencillas, ¿no? C por E4, torre de 8 buena por parte de Carlsen, rey G7, bueno, hay varias remates en esta posición, pero bueno, dama de 4 es bastante fácil, torre F6, torre de 7 y te comento las piezas ya. Así que torre F8 única por parte de Grischuk. Cambia aquí las torrecillas y da este jaque Carlsen. Esta parte la voy a pasar un poco rápida porque realmente hay como 5 jugadas que son completamente ganadoras. Así que tampoco hay que ser tan concreto. Rey 8 por parte de Grischuk, que está completamente tieso. Él lo sabe, nosotros lo sabemos, todos lo saben. Dama por C7, te van a comer este alfil, que en toda la partida no ha tenido ni un objetivo. No sé si os habéis fijado de esto, pero esta estructura del blanco le ha estado bloqueando todo el tiempo y no ha conseguido ni un objetivo claro en toda la partida. Y ahora encima, como tiene pocas casillas, pues es bastante débil. Alfil C8, defendiéndole como puede. Bueno, de nuevo ganan bastantes jugadas. Dama por H7 parece muy buena. Pero bueno, dama E5, rey de 8, dama H8, te comen otro con jaque. Una por aquí, dama C3 jaque, rey de 6. Dama de 4, rey de 6, d por e. Y bueno, finalmente se rindió Grischuk, ¿no? Bastante bonito lo que ha hecho esto con la dama de 4, porque justo le controla dos casillas de entrada. Y que te hagan una jugada como d por e4 encima te deprime muchísimo, ¿no? Bueno, aquí Grischuk ya se rindió porque lógicamente tiene calidad peón de menos y el rey en bolas. Así que mucho futuro no tenía. Un partidón por parte del campeón del mundo que ha sabido jugar ahí con me enroco corto, me enroco largo, te hago jugadas de preparación para enrocarme largo, te aprovecho las debilidades, luego te llevo a un final, te lo gano bien. Así que realmente ha dado un recital Carlsen en esta partida, una partida de muy alto nivel. Espero que la hayáis disfrutado, que hayáis aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.